La región de la que les he estado hablando en el transcurso de este documental fue una región pujante y próspera que jugó un importante rol en la economía venezolana de antaño. Siempre se dijo que el municipio de Miranda tenía una economía prácticamente independiente del país. Cuando aquí había buena cosecha, pues aquí todo el mundo podía adquirir bienes y servicios de acuerdo a las necesidades que tenía. No solamente los productores, sino quienes de esa actividad dependían. El municipio de Miranda generaba alrededor del 60% del arroz que se producía en el país, si no más. Ver el estado en el que se encuentra esta productiva zona del país te hace ver lo impensable de que en un momento por estas tierras se realizaron proyectos de envergadura que estaban en el top de las obras de desarrollo de la época. Corría el año 1957 y se inauguraba en Venezuela el sistema de riego Río Guárico, un megaproyecto de ingeniería que le daría a esta región del país un lugar privilegiado en cuanto a producción agrícola se refiere. Para hablar de Venezuela y de su economía, es necesario hablar de su historia contemporánea, que está marcada por la figura del hombre que inició un proceso de transformación en el Estado venezolano, proceso que se mantiene hasta la fecha. Hugo Rafael Chávez Frías, quien prometió a Venezuela convertirla en una potencia agrícola, gobernó Venezuela por más de 14 años, implementando un proyecto de corte socialista. Pero, ¿se convirtió Venezuela en esa potencia agrícola que se planteó? Todo eso cambió después del año 98. Allí vino, la centralización del poder también nos llevó por delante a nosotros. Se habló de un crecimiento en la cantidad de área que se sembraba, y no es embuste, sembraban más, pero en terrenos que no estaban aptos para eso. Era simplemente por hacer la publicidad de que se sembraba más. El porcentaje de producción decayó enormemente en los primeros años por esa situación. Él decía una cosa, pero hacía otra. Eso de buscar la independencia alimentaria, tenía que partir de producir el alimento dentro. Y resulta que con sus políticas, que eran más populistas que otra cosa, lo que hizo fue acabar con el sistema productivo en el país. Las expropiaciones fueron una de las políticas más ambiciosas y exitosas electoralmente hablando del presidente Hugo Chávez. Sus mítines en los que hacía uso de su poder para despojar a los legítimos propietarios de sus tierras eran de los más aplaudidos por sus seguidores. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Para muchos venezolanos, estas palabras representaron el principio del fin de una Venezuela que tal vez pudo ser. Un acto público, legítimamente asumido por el Estado venezolano. Aquí está la zona pública, yo soy el gobernador, garantizo aquí el orden. Esto no es un debate, yo le pido por favor una conducta cívica, el funcionario le va a entregar el documento y luego la fuerza pública se hace cargo de los... Claro que sí, señor gobernador, pero nosotros somos ciudadanos que tenemos derecho a informar. Ustedes pidieron que se les leyera el documento, se les está leyendo. Yo pido un mínimo de comportamiento. No, que nosotros no estamos vamos a aceptar situaciones de violencia. Nosotros no estamos planteando. Entonces vamos a actuar de acuerdo con la norma constitucional que nos permite tomar posesión de esta tierra que es del Estado venezolano. Mirando desde la perspectiva de venezolanos que han vivido todo este proceso desde el año 1998, cabe preguntarse, ¿en qué derivaron los proyectos gubernamentales que se planteó el socialismo del siglo XXI en manos del presidente Hugo Chávez en materia agrícola? Luego vino acá algo que fue la debacle, que fue la expropiación de Agroisleña. Agroisleña financiaba en el municipio casi alrededor de la mitad de los arroces que se sembraban. Y tú tenías la posibilidad de acceder a tus insumos, a tus agroquímicos en general, los venenos para los vertebrados, todo lo que necesitabas, podías acceder rápidamente en el momento en que se necesitaba. Eso cambia porque lo convierten en agropatria y acá le decíamos luego agropatria agroestante, porque por supuesto no había nada, llegando al punto en que lo poco que llegaba se lo entregaban por populismo a personas que no eran productores agropecuarios y uno terminaba accediendo a esos
insumos, a esos agroquímicos, comprando en lugares que no eran precisamente distribuidores de productos agropecuarios, sino que tú llegabas a casa de familias donde de repente tenían fórmula, los abonos, o tenían urea, o tenían herbicidas, o tenían fungicidas, o venenos para vertebrados. De producir, de cultivar 74 mil hectáreas de arroz año, bueno, pasamos a ser productores de a lo sumo 15, 20 mil hectáreas el último año. Esa degeneración que ha venido sufriendo el sistema productivo, el aparato productivo del país, ha hecho que se siembre muy tarde. Siempre se dijo que debía sembrarse en año viejo. ¿Por qué? Porque si tú sembrabas en año nuevo, pues tenías el riesgo de que te llegara la temporada de lluvia, y eso ocasiona hongo, ocasiona el chinche, ocasiona el acame del arroz, que se pudre al caer y cae en agua. O sea, todas esas cosas porque llegaba la temporada del invierno. Cariñosamente se le llama a las personas que aplican a mano los abonos, la urea, se le llama los cabeza negra. Y en el año 2008, si mal no recuerdo, el censo que nosotros teníamos eran 4.500 cabeza negra, más o menos. Me puede engañar un poco la memoria. Bueno, esas eran 4.500 familias que comían de ahí. Hoy día eso no existe y tú lo palpas porque es tan poca la cantidad de arroz que se siembra que bueno, ellos tuvieron que irse dedicando a otras cosas. Eso generó muchísimos problemas porque inclusive la inseguridad creció porque bueno, no tienen cómo darle de comer a la familia y bueno, inventan. Y por supuesto, cabe hacerse la pregunta que ronda en la cabeza de millones de los que han escuchado esta frase. ¿Se arregló Venezuela del todo? A mí, el que me diga que Venezuela se arregló, o lo tomo porque tiene problemas psiquiátricos, o mira, tomo como que se está burlando de mí. Venezuela no se está arreglando. Venezuela está empeorando día a día. No va a haber mejoría en Venezuela mientras el chavismo, mientras las mafias estén en el poder. O sea, te está hablando una persona que fue productor agropecuario durante 24 años, que tuvo un récord de producción bastante elevado, bastante alto, y que tuvo que vender por inseguridad, por no haber insumos, por los ataques del gobierno, porque también pretendieron en una oportunidad expropiarme la parcela. O sea, 94% de los venezolanos viven en pobreza. Más del 70% lo hace en pobreza extrema. La migración de venezolanos no para. Ahí está la frontera, todos los días pasando gente, incluso aquí en Calabozo, el terminal de pasajeros de Calabozo, que es un terminal pequeño, incluso yo crecí allí trabajando, eso es hoy casi que un terminal internacional, las rutas para Arauca, para allá para Colombia, esos diarios salen autobuses. Aquí no se está produciendo comida, aquí hay arroces importados, te decía que hay marcas que uno no conoce, entonces ¿qué es lo que se está arreglando? Basta con pasar por la carretera, aquí hay 2 o 3 bombas de gasolina, estaciones de servicio que están distribuyendo gasolina, pero ya tenemos más de 2 semanas en que bueno, no hay una gota, y tenemos no sé cuántos años que para poner un poquito de gasolina tiene que hacer colones. Entonces, a la gente cuando dice Venezuela se está arreglando, porque hay un minúsculo sector de la población venezolana que tiene acceso a los grandes bodegones, que tiene acceso a los conciertos, estos que ahora se están dando. Eso es una burbuja, y es una burbuja además que en cualquier momento va a explotarle a esos que incluso tienen hoy la capacidad de acceder a esos ciertos lujos, por llamarlo de alguna manera, los Mustang, los carros importados del año, etc. ¿Cómo te diriges tú a los campos a producir si no tienes ni siquiera gasolina para ponerle al carro? Pero es que no tienes gasoil tampoco para ponerle a los tractores, para ponerle a las máquinas cosechadoras. Eso no existe. Gasolina para los aviones para fumigación, esa no existe. Entonces yo quisiera que me digan en qué estamos mejorando. Pero la realidad en la calle es que para la mayoría eso no ha llegado y siguen dependiendo de las remesas. ¿Cómo están hoy, para los que dicen que Venezuela se arregló, las escuelas? Fíjate que esos caseríos. No hay escuelas sin puertas, sin techo, sin ventanas y sin pupitres y sin estudiantes. Hoy tú agarras en los caseríos venezolanos, en los caseríos, allá donde no llega la foto de la red social, allá donde no llega el régimen a hacer propaganda porque no puede, porque aquello es un montarascal y un estero y un tierrero por donde no pasa ni un burro. Allá tú agarras a cualquier muchacho de 12, 11, 12 años y le preguntas, ¿tú sabes leer? Y la respuesta es no. ¿Cómo están hoy los hospitales? ¿Cómo está el hospital de aquí de Calabozo?
cómo está el hospital de San Juan de los Morros, que el techo se le está cayendo literalmente a los pacientes en las salas de hospitalización, cómo está el deporte, cómo está la infraestructura deportiva abandonada, llena de monte, cómo están los campos. Hoy ya los comerciantes dejaron de pagarle vacuna a las bandas criminales. Hoy ya se acabaron las expropiaciones y el robo de tierra a los productores. ¿Cómo que Venezuela se arregló si hoy la guerrilla establece alcabalas? Incluso aquí mismo en el estado Guárico, en Guayabal, la vía hacia Cazorla, te para una alcabala en el medio de la carretera y el que va pasando desde el microproductor le quitan huevo, queso, lo que produce. ¿Cómo que Venezuela se está arreglando? A pesar de todas las desgracias que haya sufrido Venezuela y con ella las zonas productivas, aún hay venezolanos que siguen teniendo fe en estas regiones poco cuidadas. Aquí en Guárico, para Venezuela, pero particularmente en Guárico, hay una enorme potencialidad y una enorme oportunidad para que solo en libertad, eso sí, solo en libertad, nosotros seamos un estado como el que siempre hemos querido, nunca hemos tenido, y es ese estado que todos llevamos por dentro. Guárico pudiera ser el granero del país y el país pudiera ser el granero del mundo. Recuerda que Guárico tiene unas condiciones para producir lo que sea. Desde hace casi un año, nosotros aquí en Calabozo, concretamente en Calabozo, pero lo vamos a expandir a otras partes del estado Guárico, hemos estado desarrollando el programa de economía para niños, niñas y jóvenes de CEDICE. El generar la conciencia a los chamos desde las tempranas edades que lo tuyo es tuyo, que si no tienes propiedad privada, no eres libre, para lo que existe un banco, el valor del ahorro, el valor de invertir, el valor del trabajo, de que nada nada cae del cielo, todo se genera con trabajo arduo. Todo eso se les enseña a los chamos en este programa que tiene ya más de 15 años en el país, ha sido premiado internacionalmente y bueno, lo hacemos por supuesto, está dentro de CEDICE, que es el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, que es una organización de más de 30 años, un think tank de pensamiento liberal que defiende, promueve, divulga y enseña a la gente lo que es la economía, lo que es la libertad, el libre mercado, la propiedad privada, que al final es un derecho humano sagrado que tenemos los seres humanos. En Guárico se producía verdura, legumbres, fruta, cereales. Pues no solamente hemos hablado del arroz, pero aquí se producían 300 y tantas mil hectáreas de maíz. Aquí en la costa del Tinao y en el Sombrero, en el municipio de Mellado, se producía gran parte del tomate que se consume en el país. Aquí se producía grano, frijol, caraota, todas esas cosas, sobre todo en la zona de Mellado y en la zona sur del estado, en Mangacobera, en esa zona. Aquí se producía algodón en la zona sur del estado, en la zona del Orinoco del estado. Es una obligación de los venezolanos sacar a Venezuela de la terrible situación en la que ha caído. Pero ¿cuál es el camino que debe tomar Venezuela para salir de esta terrible situación? La única manera de salir de este desastre es acorralando a estos mafiosos que tienen a Venezuela en cautiverio. ¿Cómo? Ejerciendo toda la presión, tanto de la fuerza interna que sí existe, tú, yo, la gente, las distintas organizaciones, el venezolano que quiere salir de esto, que somos la gran mayoría, y por supuesto con la ayuda de afuera. En Venezuela lo primero que tiene que tener es un cambio de sistema, ¿no? Un cambio de sistema hacia un sistema de libertades, incluyendo la libertad, por supuesto, del trabajo, dedicarte a lo que tú quieres hacer. Pero tiene que haber una refundación del Estado de Derecho. Mientras aquí no haya Estado de Derecho, mientras no se respete el Estado de Derecho, aquí no hay inversión de ningún tipo. La gente nunca va a querer venir a invertir en Venezuela y nosotros requerimos esa inversión extranjera para que el país funcione. A ningún país del mundo se le desearía lo que a Venezuela le ha ocurrido. El ser humano desea vivir con dignidad y es inhumano despojar al hombre de sus derechos fundamentales. Es un deseo, pero más que un deseo, una necesidad de salir de esta deplorable situación que vive Venezuela. Por eso te invito a que no te pierdas el próximo episodio donde seguiré mostrándote las realidades de esta Venezuela profunda. Irreversibles como el león, más gigantes.